Hola, hoy es 3 de septiembre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. En el episodio del lunes os contaba, aprovechando el tirón del tema del bloqueo de la liga, que es una CDN y una tecnología que se utiliza en CDNs, que es el de proxy inverso. Bueno, hoy os quería contar cómo yo utilizo una solución de proxy inverso, algo, no el proxy inverso, digamos, canónico, pero algo que realiza esa misma función que la solución de Cloudflare. ¿Y para qué lo utilizo? Bueno, yo lo utilizo para exponer en Internet el servicio de podcasting o el servicio, la aplicación que aloja y que sirve los episodios de este podcast. Tradicionalmente, no tradicionalmente, en el pasado yo empecé este podcast alojándolo en Spotify, que ahora creo que se llama Spotify for Creators, que me permitía de manera gratuita pues tener esa infraestructura de crear un podcast de manera muy sencilla, sin tener casi conocimientos, generar el feed, realizar la distribución a las plataformas principales, etc. Estuve constante durante un tiempo, pero Spotify empezó a hacer cambios de nombre, de aplicación, me empezó un poco a marear y además me generó una sensación de inseguridad de que a lo mejor en algún momento iba a cambiar algo, iba a perder el control y me iba a ser más difícil, por volver a recuperar el control sobre este pequeño, humilde podcast, pero que, es el que yo he generado y que prefiero mantener bajo mi control. Así que me lancé a la piscina de autoalojarlo con una solución que se llama Castopod, de software open source, de software de libre distribución, software abierto, y que de momento estoy contento. Probablemente en algún momento me dará un problema y me dé algún quebradero de cabeza, pero de momento estoy contento. Para lo que yo necesito me funciona súper bien. Entonces, este servicio tiene que estar disponible en Internet, obviamente, porque si no nadie lo podría escuchar. Antiguamente, cuando yo quería exponer un servicio a la Internet pública, lo que tenía que hacer era, teniendo un operador Internet que me daba una IP pública dinámica, por un lado tener algún servicio de DNS dinámico, como os conté en un episodio pasado, para poder tener el mapeo a un nombre estable a la IP que tenga en cada momento que me haya dado el operador, que cambiaba pues, con una cierta frecuencia, y además tenía que hacer lo que se denomina abrir un puerto o abrir los puertos necesarios en mi router, que no era más que por un lado configurar el NAT del router para poder redirigir el tráfico a un puerto concreto desde el exterior hacia la máquina y puerto que sirviera eso dentro de mi red, y por otro lado además pues asegurarme de que no había ninguna configuración de firewall que hiciera un filtrado a ese puerto, es decir, que lo permitiera ser accesible del exterior. Esto tenía ciertas desventajas, principalmente la seguridad. Hay que ser muy cauto con eso. Yo al principio, hace años, cuando era un poco más ignorante, tenía el SSH de mi router abierto así para poder entrar desde el exterior a servicios dentro de mi casa. Era una especie como, no de VPN, pero punto de entrada, que no es lo más recomendable. Lo recomendable es tener una VPN. Y si hubiera querido, por ejemplo, tener un servidor web dentro de mi casa, pues hubiera tenido que abrir los puertos de HTTP, HTTPS dentro de mi red, lo cual conlleva, pues, cuando abrimos la puerta y vamos abriendo trocitos o puertecitas a nuestra red, pues aumentamos la superficie digamos, de ataque, de riesgo para que nos puedan hacer algo que no queremos en nuestra red. ¿Qué soluciones hay hoy en día? Pues hay una solución sencilla, que es, por ejemplo, la que ofrece Cloudflare con su, creo que lo llama Zero Trust, y básicamente consiste en tener un túnel persistente entre una máquina en nuestra red y la infraestructura de Cloudflare. Corremos un demonio que se llama Cloudflare D, en mi caso como un contenedor Docker, con una cierta configuración, se crea una configuración, te genera un token y eso tiene una conexión persistente, lo cual tiene una ventaja adicional, que es que podemos hacer esto incluso aunque no tengamos una IP pública, aunque estemos en un operador que tiene CGNAT, Carrier Green NAT, podemos tener esta conexión establecida y va a funcionar perfectamente. Luego, dentro de Cloudflare, lo que tenemos que hacer es configurar un nombre de subdominio para poder abrir para cada servicio que queramos exponer al exterior. Por ejemplo, yo tengo castopod.cjbc.eu. Dentro de mi infraestructura tengo un nodo en casa que ejecuta una serie de contenedores que implementan la funcionalidad de Castopod. Entre ellas hay un servidor web que sirve para tener la página web del podcast y para servir los ficheros de audio del podcast. Eso está en una IP privada en un puerto concreto en mi red. Pues yo lo que hago es generar un subdominio en Cloudflare que lo llamo Castopod, lo podría llamar como quisiera, .cjbc.eu, y le indico internamente que el tráfico que llegue desde el exterior a ese nombre, por un lado me va a crear un registro en el DNS que será Castopod dentro de mi dominio,
y lo que va a hacer es que cuando llegue tráfico ahí lo va a redirigir al IP y puerto que yo le indico en la configuración de Cloudflare, ¿vale? De forma tal que yo puedo tener múltiples servicios con nombres diferentes, todos ellos escuchando en el puerto por defecto HTTPS y van a ser redirigidos al puerto IP pública, perdón, IP privada que tenga dentro de mi red. Otra ventaja adicional de esto es que toda la gestión de TLS, SSL, de HTTP, la va a hacer Cloudflare. Yo internamente puedo tener un servidor en HTTP sencillo y desde el exterior una persona en Internet pública va a poder conectarse a https castopod.cjbc.eu. La gestión de los certificados HTTPS la va a hacer Cloudflare y luego utilizando el túnel que va encriptado entre la infraestructura de Cloudflare y mi red, eso se va a gestionar luego de manera normal. Es decir, va a ir encapsulado por ese túnel y desde ese túnel hasta el servidor origen que se llama, que es el servidor que sirve realmente Castopod, la infraestructura del servidor de Castopod con el servidor web y los ficheros de audio, ahí no hace falta que tenga HTTP, se puede tener HTTP normal. ¿Queremos exponer todos los servicios que tenemos autoalojados en la en la Internet pública? No, no queremos. Yo sigo teniendo varios servicios que si quiero acceder, pues me conecto a la VPN y listo, porque no quiero tener, que sea más seguro que abrir un puerto y demás, sigues teniendo una puerta de entrada, un software con unas credenciales que se puede explotar, puede haber problemas y generar una puerta de entrada a tu red. Pero obviamente si quiero tener un servidor de podcast, tiene que estar abierto, tiene que ser capaz de que la gente se conecte y descargue un fichero. Pero, por ejemplo, hay otro servicio que es uno que uso de CarabKeep para poder almacenar URLs, bootmaps, que para poder tenerlo de manera sencilla en plugins de navegadores, pues también tengo que tenerlo, digamos, accesible de manera pública, porque si no tendría que tener la VPN siempre abierta. Entonces yo tengo principalmente esos dos servicios utilizando esta funcionalidad de Cloudflare para hacer proxy inverso. Otras cosas, pues no me planteo de momento tenerlas, ¿vale? Y como os he dicho, la manera de hacer esto es un túnel persistente entre la infraestructura de Cloudflare y nuestro ordenador. Yo lo tengo como un contenedor Docker que está siempre ejecutándose. Es una manera sencilla, pero se puede tener de otras formas también. Y esto, como os he dicho, recalco porque es importante, sin que cuando os conectéis sepáis cuál es la IP pública que tiene mi router en este momento y sin que tenga ningún puerto abierto en Internet. Y todo esto de forma gratuita. Hablo de Cloudflare porque es el proveedor que conozco, no porque quiera hacer publicidad de ningún tipo. Y supongo que hay soluciones similares, gratuitas y de pago también. Y bueno, voy a mirar mi Tourette a ver si me estoy dejando algo o no. Creo que no. Así que lo dejamos aquí, como siempre. Cualquier comentario es muy bienvenido. Dejadme feedbacks. Si os interesa este tipo de contenido, decídmelo por favor. Compartirlo con otras personas que les pueda resultar útil. Y nos vemos pronto. Chao.